Buenas noches, muchísimas gracias por asistir a la conferencia que va a tratar sobre renta básica universal. Él es Félix Cohen de Piratenpartei, del Partido Pirata Alemán. Y bueno, pues nosotros desde Piratas de Galicia pues hemos intentado pues coordinar con él estas conferencias. Y bueno, primero va a ser una... Pues eso, va a impartir, va a hablaros y tratar el tema de qué es la renta básica, en qué consiste, las ventajas, cómo se puede implementar, y luego después nos gustaría que participaseis todos. Esto se va a ir retransmitiendo en directo vía streaming por Twitter. Podéis ir mandando a la cuenta de Piratas Galicia, @PiratasGalicia, las preguntas que queráis, que quieran que los asistentes por streaming queráis emitir o enunciar. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Pues de primero, gracias por estar aquí, y os quiero pedir perdón porque, bueno, hablo el español, pero de vez en cuando me cuesta y me tuerce la lengua, pero ojalá que entendéis todo lo que quiero explicar. Y bueno, muchas gracias a Isabel y el Partido de Piratas de Galicia para hacer aquí esto. Muchas gracias a la Cova dos Ratos para este sitio tan estupendo. Y también gracias al grupo de la Renda Básica dos Iguais, que también participan. Y voy a empezar con una promoción, porque ese grupo de la Renda Básica dos Iguais acaban de publicar este estudio, que lo acaban de hacer, y explica todo exacto cómo es la situación aquí, especialmente en Galicia, del trabajo, por ejemplo, y cómo puede afectar una renta básica, cómo puede afectar la situación del trabajo. Bueno, entonces, de primero os quiero llevar a un viaje, digamos así, un viaje de ideas. Y de primero quiero empezar con la situación que bien la conocéis, la situación aquí en España, por ejemplo, de cómo está el trabajo. Ahora empezó el año nuevo y en la tele me he dado cuenta la gente lo que dijeron, los deseos del año que viene, y casi todos estaban hablando del trabajo. Ojalá que haya trabajo, ojalá que se mejore la crisis y todo eso. Y cuando escuché eso empecé a chocar, porque eso no es verdad. No queremos trabajo, nadie quiere trabajo. Si sería verdad eso, entonces sería muy fácil a quitar la lavadora y ya tienes trabajo bastante. Y otras máquinas que tenemos a montones, tenemos muchísimas máquinas hoy al día que nos deliberan del trabajo, y eso es lo que queremos. Así que tenemos una situación de mucho éxito en cuestiones del trabajo. Así que si tenemos las máquinas que hacen el trabajo de casa, que hacen el trabajo necesario, el trabajo de la producción, entonces, ¿por qué luchamos por el trabajo? Para mí eso no hace sentido de nada. Y si miramos al pasado, los últimos 20, 30, 50 y 100 años, por ejemplo, los sindicatos siempre lucharon por el trabajo, pero no es verdad. Siempre solo lucharon por el ingreso, no por el trabajo. Pero nosotros aún tenemos en nuestra mente la idea que el ingreso está conectado a fuerzas, conectado con el trabajo. Pero si sería eso verdad, entonces mujeres no hacen trabajo, ¿verdad? Criando niños no es trabajo. Cuidando viejitos que necesitan ayuda, entonces tampoco es trabajo. O mismo esto que estamos aquí en este sitio de participación
y colaboración, entonces eso tampoco es trabajo, porque es voluntario y nadie gana dinero con eso, entonces eso no sería trabajo. Pero para mí eso no es verdad. La verdad es, tenemos muchísimo de trabajo y muchos de los trabajos que tenemos que hacer tienen que ser hechos con mucho tiempo. Por ejemplo, cuidando niños necesita muchísimo tiempo, muchísima paciencia, muchísimo de todo, pero si lo quieres hacer en maneras efectivas, por ejemplo, que cuentas los minutos. Allá en Alemania tenemos la situación, si trabajas de cuidando a viejos, entonces te apuntan los minutos que puedes gastar para lavar la cara y para darle la comida y todo eso. Así que comida 7 minutos, lavar 3 y así. Pero esas medidas no funcionan, no pueden funcionar. Lo que dije, hay trabajos que necesitan mucho tiempo. Y entonces, en un sistema capitalismo en donde solo cuenta la efectividad, esos trabajos, ¿quién los va a hacer? Y tenemos la situación allá en Alemania que, por ejemplo, mismo en ese campo que dije de cuidar los viejos, hay mucha gente que no se va. Y la gente que se va cobra tan poco que a partir de su trabajo entero que lo están haciendo las 40 horas por semana, a partir de eso tienen que cobrar seguro social del Estado, porque no le llega lo que cobran. Entonces ya tenemos la situación y una solución posible que estoy luchando en favor de esa, a separar el ingreso del trabajo. Entonces viene mucha gente diciendo, bueno, entonces ¿quién va a hacer el trabajo? Pero si el trabajo ya está hecho, si no estuviera hecho, entonces no podíamos tener tantos productos así de más que nos sobra. Y yo, por ejemplo, llegando acá a Vigo, que es ahora la segunda vez después de 5 años, y antes de esos 5 años, casi 20 años que no estaba en España en total, mirando el desarrollo aquí de todo lo que vi, hay edificios a montones. Solo necesitamos salir a la calle, contar los coches que salen, que eso todo cuesta dinero. Y montones. Así que si la gente me habla de la crisis, yo no le creo. Aquí no hay crisis en nadie, en ninguna parte de Europa ni de todo el mundo. Bueno, digamos, el mundo, ¿cómo se llama? Se dice el tercer mundo, África y Latinoamérica y Asia, hay mucha gente que sufre la hambre y se muere de hambre. Pero en Europa esa situación, bueno, la existe. Y eso también es una cosa mala, porque en unos países tan ricos como los tenemos en Europa, dejamos la gente sin cuidado y sin comida, tirados al suelo, ahí para sí mismo, que se arregle cualquiera como pueda. Para mí eso me parece mal. Y la primera vez cuando llegué al contacto con esa idea de la renta básica, que fue en 2005, yo lo leí y pensé, bueno, si esa idea es tan simple y tan genial como es, ¿por qué ya no había mucha gente que salió con esa idea? Como fue la primera vez que oí yo eso, bueno, el gallo se despertó. Vamos a ver si los otros que se quedaron durmiendo también se despertaron. Entonces, la primera vez que llegué yo al contacto de esa idea, pensé, bueno, claro, porque no escuché de eso, no la había. Pero esa idea es muy, muy vieja.
se puede decir que ya hace 500 años, por lo menos 500 años, la gente está hablando de esa idea. Y había un libro que se publicó en el 1516 con un título Utopia. Ese libro lo escribió Tomás Moro, ¿vale? Y él fue... bueno, él tenía la caja del rey Enrique el ¿8? Enrique VIII. Octavo, muchas gracias. Y él escribió ese libro diciendo que había una isla y en esa isla la gente no necesitaba trabajar. Lo que necesitaban estaba allá y cada quien se podía recoger lo que necesitaba. Y bueno, eso de esa utopía, si hoy hablamos de una utopía o utopía. Utopía, si hablamos de una utopía, entonces pensamos que es una idea que no se puede realizar, porque si no, no fuera utopía. Y hablando de la renta básica, parece que es una utopía, pero para mí es una visión para el futuro del trabajo y para el futuro del mundo entero. A mí me parece mal que, por ejemplo, el jefe de Zara, que tenga solo este año 2022 1.000 millones de euros de patrimonio, y no sé cuántos son aquí en España, pero yo sé en Alemania que son millones de gente que tienen menos que del nivel de pobreza europea, que son 860 euros mensualmente que recibes, y si ganas o recibes menos que ese dinero, entonces te cuentan a la población pobre. Entonces, ¿cómo puede ser así? Aquí en España 25% en el paro, 45% de los jóvenes que tienen estudios, tienen diplomas, tienen, no sé, 2 o 3 idiomas, y la gente le manda a ir a Alemania pensando que allá la situación será mejor como acá, y no es. Así que a mí me parece que, no sé quién, pero hay que tener gente que tienen unos intereses a contarnos, a seguir repitiendo la historia de la crisis. Y... ¿está bien? No se escuchaba el... Sí. ¿Ahora está bien? Sí. Vamos a ver, ya se van a dar. Okay. Bueno, si de vez en cuando estamos aquí interrumpiendo solo por la técnica para que funcione bien, porque hay gente afuera en la red que también quiere seguir aquí en la charla, y entonces queremos hacer posible que se den cuenta de esto. Bueno, hablando un poco de mí, solo unas cuantas, un corto tiempo. Yo allá en Alemania soy uno de 3 presidentes de una asociación a favor de la renta básica en Colonia, y yo voy por toda Europa y doy charlas según que me pidan, porque si no, no voy, claro. Y claro, la mayoría de las charlas que hago las hago en Alemania. Y hace año y medio que me fui a una asamblea del Partido Pirata de allá, porque el Partido de los Piratas en Alemania es el primer partido, el único de momento que está en uno de los parlamentos, que quieren conseguir la renta básica, y lo tienen en la Constitución, no, ¿cómo se llama? En los estatutos. Así que el Partido de los Piratas en Alemania es el primer partido que entró en ya 4 parlamentos, y también están en los gobiernos
de las ciudades, en varios, más que 30 me parece, eso no sé seguro. Y ese partido es el primero y el único que está en los parlamentos que puso la renta básica en los estatutos. Y yo, como luchador a favor de la renta básica y eso de presidente de la asociación en Colonia, me metí muchísimo en varias clases. Por ejemplo, también me metí en una iniciativa que empezaron, porque ahora en Europa hay la posibilidad en empezar una iniciativa ciudadana, y queremos conseguir que la Comisión Europea que ponga la renta básica a los que haga algo para que la renta básica en Europa, por ejemplo, que sea realidad un día. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo, y ahora a fines de enero voy a candidatar para la lista, para las elecciones que vienen en septiembre. Si los piratas votan por mi favor, entonces quiero entrar al Parlamento alemán, que vamos a tener las elecciones en septiembre. Vamos a ver cómo salen, en 2 semanas ya sabemos más. Puede ser que no lo consiga porque de momento tenemos bastantes candidatos. Y claro, tenemos campos muy diferentes, que no solo es la renta básica. El Partido Pirata también es a favor, por ejemplo, de una red libre, de que las informaciones que sean accesibles, y mucho más. Eso todo para mí es cuestión de participación. Si yo hablo de la renta básica, entonces hablo de una participación económica. Si otros hablan de una red libre, entonces hablan de la participación a las informaciones. Otros, por ejemplo, que tiene también algo que luchamos, es la transparencia en el campo político. Eso es para participar en las cosas políticas. Bueno, una cosa que también me olvidé, ese estudio lo podéis comprar. Diego, ¿dónde estás, Diego? Ahí está Diego, y él tiene unos libros allá, que tiene aquí el estudio que enseñé, y os invito a preguntar a Diego si no hay bastante. Él va a saber cómo conseguir más. Y también aquí hay esa libreta, que también hay atrás una mesa en donde se puede encontrar, y tiene las ideas en básica de lo que es la renta básica. Pero ahora yo sigo. ¿Qué cosa es la renta básica? Hablando de la renta básica, uno va a encontrar que hay varias cosas que se reúnen en esa idea, y hay como 3 a 4 mandamientos. Bueno, mandamientos, no sé si es la palabra bien, mandamientos no, categorías o que se necesitan para poder hablar de una renta básica real. Lo primero tiene que ser individual. Por ejemplo, en Alemania tenemos seguro social, siempre solo se lo paga al amo de casa o la ama de casa. Entonces, esa persona lo reparte a los hijos, o marido o mujer, y nosotros lo queremos individual. La renta básica debe de ser pagada del Estado, por el Estado, por cada uno. Y eso es muy importante, y también para mí es muy importante que entre en la Constitución esa ley, para ser una ley que cada uno de veras la puede luchar también en la justicia. Un derecho universal. El derecho universal significa que para todos, que no debe de haber leyes o mandos para que uno
haga algo para eso. La renta básica es para recibir cualquiera. Si tú eres rico o eres pobre, que nadie controle si lo mereces, porque yo pienso que lo merecemos todos. Eso es para mí eso es ¿cómo se llama? La Constitución humana, ¿no? ¿Cómo se llama? Derechos humanos. Los derechos humanos dicen, y ya el primero ya lo dice, que los humanos tenemos una dignidad, y las leyes, las constituciones, casi todas, siempre dicen que el Estado tiene que servir a ese derecho. Y poder sobrevivir, por ejemplo, es una cosa muy básica. Pero a partir de eso también necesitamos una participación a la educación. No puede ser que la gente que tenga el dinero puede pagar la educación así carísima, y los otros que no la pueden pagar, entonces que no la consiguen. Así que la educación también es muy importante, y también, entonces, si hablamos de cuánto es lo que debe de ser la renta básica, debe de tener bastante para sobrevivir, claro, ropa y comida y casa, pero también educación, y también la posibilidad, por ejemplo, a participar a la democracia. Por ejemplo, irse a una demostración, digamos, a Madrid, o allá en Alemania, a la capital, a Berlín, o lo que sea. Entonces, eso también es una categoría de la renta básica. Debe de ser suficiente. Y en ese punto de debe de ser suficiente, tenemos, por ejemplo, el bien. Es la abreviatura para Basic Income Earth Network. Es la red mundial de la renta básica. En inglés es el Basic Income. Y, por ejemplo, esa asociación mundial no pide por ese punto que sea bastante o suficiente. Ellos piensan que tenemos que empezar de una manera. Entonces, si pedimos demasiado, no conseguimos nada. Eso es lo que dicen ellos. En Alemania, la asociación alemana dice, no, tenemos que luchar para que sea suficiente ya de primero. Y eso tiene que ver con la situación en Alemania. En Alemania tenemos la cosa que hace 10 años cambiaron las leyes en punto de seguro social. Y desde entonces tenemos muchísima gente que están trabajando, pero no ganan suficiente para sobrevivir. Y entonces tienen que pedir al Estado para recibir el resto que necesita. Y parece que las leyes que hicieron para el seguro social sacó de consecuencias eso, que por ejemplo el empleador, el jefe, te dice, mira, tú trabajas aquí por 3 euros la hora, o 1 o 5, o lo que te quiera dar yo, y si no quieres, vete, porque hay otros que vienen y trabajan. Y si no te llega, te vas al gobierno y ellos ya te pagan el resto. Eso tampoco puede ser, lo pienso yo. Si uno trabaja y yo voy a Isabel y le digo, bueno, yo estoy de acuerdo en trabajar por ti, pero yo sé que cobro la renta básica, también sé que ella también cobra la renta básica. Entonces podemos negociar ojo a ojo, al mismo nivel. No es como es de ahora. Ahora el jefe tiene el más poder y el empleador no. El empleado lo lleva o lo deja y se queda él sin lo que sea. Pero si podemos negociar el contrato y le digo yo, bueno, sabes, como tú estás empezando ahora con tu tienda de moda, digamos, o lo que sea,
Y yo sé, empezando, es muy difícil de primero a ganar algo. Yo estoy de acuerdo, yo estoy preparado en ayudarte unos cuantos meses y no necesito cobrar ni siquiera. Si ganas, repartimos lo que ganas. Entonces ya tenemos un negocio, tenemos contrato y a esa manera podemos juntarnos y arreglar las cosas. Pero de momento muchas leyes no te permiten eso. Bueno, por lo menos en Alemania. En Alemania las leyes de trabajo son muy estrictos. Y cuando empezaron con los sindicatos, que ya son muchas décadas, eso fue bien, porque en esos tiempos los derechos de los trabajadores fueron aún peor que son hoy. Pero por lo menos que eso de los seguros sociales y todo eso de ¿cómo se llama el seguro de la salud? Seguridad social. Eso es la seguridad. Entonces, ¿y cómo se llama eso? Bueno, el paro, por ejemplo, solo lo recibes si le pagaste algo anteriormente, ¿verdad? Sí, pues los impuestos de retención fiscal, sí. Porque, es que la palabra alemana es seguros sociales y tiene la seguridad social, tiene el paro y tiene unas cuantas cosas más. La seguridad social conlleva lo que es el tema sanitario, el seguro de desempleo, luego las prestaciones para ayudas sociales, vale, entonces cosas vienen de los impuestos. Muy bien, entonces estamos hablando de la misma cosa, muy bien. Ok. Así que debe de ser universal. Cada uno lo recibe. Y no hay nadie que controle si lo mereces o no. Porque para mí eso también es muy, muy importante. A mí no me parece bien que sea yo o que sea cualquier otro que tenga el poder diciendo, bueno, tú lo mereces, pero tú no. Tú sí, tú no. Y es igual si hay leyes o no, porque muchas veces las cosas no salen como las leyes están escritas. Entonces, tenemos otra vez un problema de los derechos humanos. Por ejemplo, eso de los seguros sociales, de momento, hay gente por allá, por ejemplo, allá en Alemania, que de las leyes tenían el derecho a cobrarlo. Pero porque, por ejemplo, se dan vergüenza a pedir por eso, o no saben saltar los obstáculos, o no sé. Entonces no reciben ese dinero, aunque tengan el derecho. Ahora, si tenemos una renta básica y no preguntamos de nada quién lo merece o no, claro, puede ser que haya gente que mal use el sistema, pero eso ya lo tenemos hoy. Y eso no es un problema de derecho humano, porque si tienes por seguro que cada quien tiene suficiente para sobrevivir, entonces las otras cosas ya se arreglan de otra manera. Eso es, por ejemplo, una cosa muy importante. Así que, universal, individual, tiene que ser bastante para sobrevivir y tiene que ser sin mando a cualquier cosa. De momento, por ejemplo, en Alemania tenemos las leyes, no sé, aquí en España parece que es lo mismo, parecido. Si tú cobras dinero del Estado, entonces también te pueden mandar, por ejemplo, limpiar el parque o lo que sea. Pero eso, en la discusión, en el debate de la renta básica, no puede ser. Porque la idea es, si todos somos seres humanos con una dignidad, entonces también todos tenemos que tener la libertad a decidir cómo queremos usar el tiempo. Y es que hay tantos ejemplos que os puedo dar que hoy al día, por causa de la efectividad de la producción y de las máquinas y todo de lo que conseguimos, es un desarrollo bastante, es que es bueno ese desarrollo.
Y no necesitamos tener miedo que nos quitan trabajo las máquinas. Porque eso es bueno, eso es lo que siempre en la historia de los seres humanos estábamos pensando en eso. Hay que fuera bueno que las máquinas hicieran el trabajo para nosotros. Y si pensáis las cosas, solo por ejemplo el microwave. Microondas. ¿Cómo se llama? Microondas. El microondas, por ejemplo. Tú te calientas tu cena en 3 minutos, en 5 minutos. Fíjatelo. Si no usas una microonda, necesitas por lo menos media hora para prepararte tu cena. Pero ese tiempo que te sobra, ¿qué haces con ese tiempo? Tú y cualquiera. Yo no estoy hablando de una persona solo, yo estoy hablando de todos, de los seres humanos, porque somos todos iguales. Eso es por lo menos lo que pienso yo. Y la diferencia individual es también es un poder individual. Por ejemplo, yo sé hacer esas charlas, a mí me gusta y quiero hacer esto, entonces ¿por qué no? Otra gente dice, bueno, pero yo prefiero dedicarme a cuidar mis niños o los niños del vecino o lo que sea. Otros que hacen cualquier cosa. Entonces el trabajo se reparte en por sí. Y eso lo único lo que necesitamos es hablar uno con el otro y estar de acuerdo de, ok, repartir el trabajo y ya está. Si está hecho, bien. Podemos cada uno que se lleve el suyo, lo que necesita y ya está. Para todos es ahí suficiente. Ahora, ¿eso cómo se paga? Tenía ayer una discusión hasta las 1:30 de la noche con mi primo y me dice, pero ¿tú sabes las deudas de España? Pues sí, no sé el número, yo sé de Alemania, en Alemania son 2 millones de deudas que tenemos en Alemania. Así que una 2 con 12 ceros. Es un número enorme y hace miedo. Da miedo, sí. Da miedo ese número, pero a mí no me da miedo porque hay otro número y es 8 billones. Eso es el patrimonio privado en Alemania. Así que 4 veces más tiene la gente ahorrada que el Estado entero tiene de deudas. Y a mí me parece que va a ser muy parecido aquí en España. Las deudas del Estado, que son altas, sí, y las tenemos que bajar, sí también, pero que en una renta básica las deudas las podemos bajar enseguidamente. Lo único lo que tenemos que pensar, no sé si hay gente aquí que compró acciones, por ejemplo, o acciones del Estado, no sé si se llama bono o cómo se llama. Sí, bonos del Estado. Vale. Ese dinero son deudas para el Estado. Así que, si tú tienes, digamos, 1.000 euros que ahorraste y dices, bueno, ahora tengo ese dinero aquí, pero no sé qué hacer con eso. Voy a comprar unos bonos para el Estado, claro, para que haga escuelas o calles o lo que sea. El AVE mismo, el año pasado estuve en Madrid, me fui con el AVE por el AVE a Segovia y me quedé aplastado. Esa tecnología tan avanzada, ese desarrollo, no sé, me necesité, parece, medio tiempo que necesitara con el tren normal. Y me cobraron 6,80 allá en Alemania para llegar desde Colonia a Düsseldorf, que solo son 30 kilómetros, no son 80 como Madrid a Segovia. Me cobraron 10,50. Así que allá es más caro la cosa y no te salen así tan buenas como están aquí en España. Claro que tenemos problemas, las tenemos todo, pero para mí la renta básica es una posibilidad. Cambiar el futuro y empezar ahora. Porque
eso de la renta básica para mí es una pregunta: ¿cómo queremos vivir? Todos juntos. ¿Cómo pensamos del futuro? ¿Cómo va a ser que podamos conseguir las cosas necesarias, resolver los problemas urgentes y no machacar uno a otro como es la situación ahora de momento? Porque todos están llenos de miedo, y eso, para mí, el miedo nunca fue un consejo bueno, consejo bueno, motivado del miedo. Vale, entonces, ¿eso cómo se paga? Pues es muy fácil. Hay dos ideas, digamos, dos direcciones. Por ejemplo, una es pagándolo por el IVA. Así que, si se hace eso, se tiene que bajar todos los impuestos otros a 0 y solo el IVA subirlo a 100%. Ahora, eso suena malísimo, ¿verdad? Sí. Pero eso solo porque aún estoy explicando. Si me dejáis el tiempo para explicar, ya vais a daros cuenta que eso no es tan malo. Allá en Alemania tenemos la IVA a 19%. Y, por ejemplo, comida y libros y unas cuantas cosas más tienen 7%. El alquiler, por ejemplo, de los pisos tiene 0%. Así, a esa manera, también se puede ajustar el IVA y decir, bueno, las cosas normales con un IVA de 100%. Las cosas básicas, digamos comida o casa o lo que sea, a 0 o a 25% o a 50%. Eso es muy individual de nación a nación. Pero hay una cosa muy importante. De momento, aquí en España también se paga impuestos de los trabajadores, ¿verdad? Si tú ganas 10 euros, pagas no sé cuánto al Estado. Depende. ¿Cuánto es? Vale, es un porcentaje, ¿verdad? 18-21% que pagas a impuestos de tu salario. Pero mira una cosa. ¿Y las máquinas? Si tú trabajas 1 hora y produces algo, el dinero que ganas tú se reparte entre ti y el Estado. ¿Y el trabajo que hace la máquina en 1 hora? Nadie paga para eso, ¿verdad? La máquina produce, saca los coches o lo que sea, pero nada de IVA, nada de impuesto. Momento, el IVA, me equivoqué. Nada de impuesto. Con el IVA, pagas siempre el impuesto cuando le sacas un producto del sistema. Así que, si yo, por ejemplo, soy rico y me compro un barco, para decir una cosa, o un Ferrari, digamos así, me cuesta 250.000 euros. Y si tenemos una IVA de 100%, entonces yo sé 125.000 euros son impuestos. Porque claro, si yo quiero el lujo de ese Ferrari y le tengo que sacar muchos recursos al sistema, que me sea caro. Porque al aluminio, lo sabéis, producir el aluminio es para el medio ambiente horrible. Porque te mata todo, te mata la naturaleza, te mata los ríos y todo. Entonces, si yo tengo las ganas para tener así un coche de eso, bueno, pago los impuestos. Si solo necesito mi comida y pago, digamos, 1 euro para un pan, ya sé, bueno, 50 céntimos son para el Estado. Y así tenemos un nivel bastante fácil y fair, la palabra inglesa fair, y es un sistema justo. A mí así me gusta. La otra idea es que la palabra inglesa se llama Negative Income Flat Tax. Y eso significa impuesto negativo
de los ingresos que recibes del salario. Ahora pensamos cómo está. Por ejemplo, digamos, cada uno que tenga por lo menos 1.000 euros. Si tú ganas, entonces se tiene que calcular. Por ejemplo, tú ganas 500 euros. Entonces, el Finanzamt, la Hacienda te da los 500 que te faltan. Si no ganas nada, la Hacienda te da los 1.000, porque ese es el nivel de mínimo que cada uno lo recibe. Si ganas más que 1.000, entonces pagas impuestos y los otros cobran. Esa idea es bastante fácil y se puede implementar así, porque las leyes ya están. En Alemania por lo menos, y me parece en España también, en muchas partes de Europa casi ya están, y se pudiera empezar con la renta básica ahora mismo. Si tenemos ¿cómo se dice? Si tenemos, si estamos de acuerdo todos juntos en esta nación, en el sistema nacional, claro. Con un consenso. Eso es lo que se necesita, y por eso, si vosotros queréis un día la renta básica en España, tenéis que luchar para ese consenso. Entonces tenéis que informaros, cada uno para sí mismo, y discutir las cosas para que se reparten y para que un día eso de veras que sea realidad. Yo de momento estoy luchando, claro, para Alemania, pero no solo para Alemania, porque yo pienso que en una Europa unido es importante que las naciones que tengan más o menos un sistema parecido, por lo menos parecido. Y por eso yo quiero que la renta básica que sea una cosa que lo teníamos en Europa entera. Vale. Es que os puedo seguir contando muchísimo tiempo, pero ahora me parece que sería un buen momento a empezar la discusión. Así que si tenéis comentarios o preguntas o lo que queréis, podemos empezar con la discusión, y voy a tratar a contestar todas las preguntas que tenéis, o también dudas, lo que sea. Y de momento muchas gracias para escuchar. Bueno, yo quería, igual es una pregunta, un complemento, que yo, por ejemplo, he lanzado la pregunta por ahí, por las redes sociales, por ejemplo, y más de la mitad de la gente, o sea, no hay consenso, porque dice que sí, que tendría que haber un control sobre esa renta básica. O sea, la gente, por lo que yo he visto, o sea, lo que yo he estado tanteando, no está dispuesta a que cualquier persona, porque sí, por el hecho de estar viva, reciba esa cantidad de dinero o esa renta básica. Es como que ya nosotros mismos, que somos los que la queremos y la necesitamos para vivir, ya ponemos impedimento a que otro, mira, es que ese no quiere trabajar, pues mira, si no quiere trabajar, entonces no. Entonces, ¿cómo conseguimos concienciar a la gente o concienciarnos nosotros mismos si pensamos así para aceptar que sí, que no haya ningún tipo de control? Esa pregunta es bastante buena, porque esa siempre sale. Siempre sale. Y allá en Alemania teníamos varios estudios y diciendo una cosa, lo voy a decir más tarde. De primero, empiezo con una pregunta a cada uno. Si os imagináis recibir una renta básica, cada uno, ¿qué vais a hacer con vuestra vida? A ver, unos ejemplos. Es igual quién. Félix, me indican para el streaming que por favor que repitas la pregunta, porque vale. O si no pasamos Que al igual no me he vídeo. escuchado a mí, que la repita. Sí, claro. Bueno, la pregunta fue que
las veces que él preguntó en las redes sociales de la renta básica, anunció la pregunta, la idea, y entonces siempre siguió la reacción, pero eso sin control, eso no puede ser. ¿Quién va a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer eso? Se va a deshacer todo la, ¿cómo se dice? La civilización moderna. Eso fue lo mismo cuando pararon el esclavismo. ¿Cómo? Esclavitud. La esclavitud. Cuando pararon eso en los Estados Unidos, lo primero lo que dijeron también fue lo mismo. Pero ¿cómo van a hacer ellos? Sin control. No van a sobrevivir, ni van a saber cómo hacer de nada, ni nada. Van a quedar al cielo tirados y no sé. Eso siempre viene. Ahora, la pregunta, la repito. Y vamos a ver lo que decís vosotros. ¿Qué haces tú si recibes una renta básica? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer de trabajo, de la vida, de lo que sea? ¿Quién quiere? ¿Nadie? Vamos a ver. Yo me dedicaría a escribir. Él se dedicaría a escribir. Vale. Yo lo voy a repetir para el streaming. Sí. A ver, ¿quién más? Yo, por ejemplo, a cultivar, a pintar y a viajar. ¿Lo que fue la primera? Cultivar. ¿Qué es cultivar? La tierra. Ah. La tierra. Bueno, entonces aquí cultivar la tierra, dibujar, pintar, viajar, ¿ok? ¿Qué más? ¿Hay madres y padres aquí? Sí. A ver, levantad la mano para mí, por favor. Ay, no son tantos. ¿Y vosotros? ¿Qué vais a hacer? Más cosas, no solamente ser madre, ¿eh? Ah, bueno, no solamente está bien, pero ¿vais a seguir cuidando vuestros hijos o no? Con más tiempo. Con más tiempo, con más seguridad. Eso de saber que puedo pagar el alquiler, por ejemplo, puedo también mandar los hijos a, no sé, no sé cómo se llama ¿cómo? Un campamento así. Ajá. Pero aquí dice pero más aún, no solo cuidar los niños, claro. ¿Sí? Podré trabajar en lo que quiera. ¿Qué sería? En tu Bueno, no está claro. Mira, también es muy importante poder trabajar en lo que quiera uno. Y hay gente, por ejemplo, la juventud necesita su tiempo para encontrar el campo de lo que quiere hacer, ¿verdad o no? Allá, por ejemplo, el sistema de los estudios cambiaron. Allá, si yo digo allá, siempre me refiero a Alemania. Cambiaron el sistema de los estudios. Lo querían nivelar más al sistema mundial. Y hasta ahora teníamos 13 años de escuela, ahora ya solo son 12. Y esperan que la gente que aprenda lo mismo en los 12 años que tenían antes con 13. Los estudios lo mismo. Antes la situación fue así, bueno, la idea, si tú estudias, no es para acabar tu diploma a fuerza y estar preparado para la economía y para la industria y todo eso, sino desarrollar tu personalidad y tu pensamiento y todo lo que es necesario para hacer una vida más digna para todos. Entonces, ese tiempo lo necesita cada uno. Ahora, digamos, trabajar lo que uno quiere, tener el tiempo para estudiar, por ejemplo, y todo más. Ahora, refiriendo a los estudios que hicimos allá, y yo lo repetí varias veces en las calles, por ejemplo, tenía un postal que solo tenía esa pregunta: ¿qué haces tú? ¿Qué trabajas tú si recibes una renta básica? Y la gente escribió lo que quiso. 60% dicen lo mismo como ahora. 30% contestan menos que ahora o prefiero trabajar otra cosa. Ahora ya estamos en 90%.
Solo 10% contestaron con voy a viajar, voy a hacer hobbies. ¿Sí? ¿Es la misma palabra? Sí. Voy a seguir a mis hobbies. Y también gente que decía voy a hacer nada. Y a mí me gusta preguntar a la gente, entonces, nada, ¿eso qué significa? Nada, toda vida entera no vas a hacer nada, ¿te vas a quedar todo el tiempo en la cama? No, claro que no. Pero entonces, ¿qué significa nada? Bueno, hacer lo que quiero, trabajar lo que quiero, ayudarle a otros, por ejemplo, voluntariamente, cuidar niños, por ejemplo, leerle a los niños. Allá en Alemania tenemos un problema bastante grave en la sociedad porque hay niños que no saben leer. Están analfabetizados, pero no saben leer, no lo saben hacer. Entonces, ya se sabe que es porque nunca había gente que le leyó libros. Entonces, hay asociaciones, por ejemplo, que jubilados se van a las escuelas y le leen a los niños. Y esas son las ideas, que la gente sale con esas ideas. Si preguntas, pero ¿qué cosa es nada? Entonces estamos, 90% contestan que van a trabajar de una manera o de otra. Si cambio la pregunta y pongo, ¿tú qué piensas van a hacer los otros, van a trabajar los otros si cada uno recibe una renta básica? 80% contestan nada. Y estamos exactamente en esa pregunta del control. Y hay un señor allá en Alemania que es el dueño de una cadena de droguerías. Y es multimillonario. Y él está también dando charlas a favor de la renta básica y luchando para eso. Y dice él, bueno, el control no es que queramos controlar, porque el control para mí, no, yo quiero que me confíen, ¿verdad? El control siempre para los otros. Y eso me gusta mucho. También él una vez contó esa anécdota. Contó que estuvo en una escuela y le preguntó a los niños, entonces, ¿qué cosa es trabajo? Y le contesta un niño de 5 años, bueno, trabajo es si ganas mucho dinero. Y se quedaba ese señor tranquilo, muy, muy callado. Y le preguntó, pero, entonces, ¿el trabajo que hace tu mamá? Bueno, pero mi mamá me ama. Y esa es la idea que tenemos en nuestra mente de lo que es trabajo y no es trabajo. Eso ya lo que dije al principio. Tenemos que cambiar la idea del trabajo. Es muy importante porque yo no sé cómo va a seguir esa cosa aquí en Europa y en todo el mundo. Nos estamos esforzando unos a otros. Eso de la crisis y todo eso. Que la crisis, no sé, yo no la veo, de veras, no la veo. Lo acabo de decir. Aquí contando los coches solo, si calculas cuántos cuestan ellos, debe de haber el dinero. Y eso es también una cosa que contesta ese señor. Es que no comemos dinero, ni tampoco nos vestimos con dinero. Lo que necesitamos son los productos y no el dinero. El dinero es solo un medio, y yo digo, ese medio es solo para hacer las cosas más fácil y hacerlas más rápido. Si no, el dinero no es necesario. Y estamos aquí en la cova de los ratos, 2 ratos, enseña cómo se hace, colaborando. Si tú eres bastante, no sé, los carteles, por ejemplo, que hiciste para esta charla, yo de preparación o organización de este evento no hice casi nada. Yo me confié
que los otros prepararan las cosas, porque yo estaba preparando a hacer esta charla, pero no conozco a la gente, no sé de las redes aquí sociales y nada de eso, entonces tenía que confiar a los otros. Pero eso, intercambio uno a otro, y no fue pagado de nada. Pero claro que necesitamos el dinero, porque por ejemplo, si tú quieres imprimir las cosas, necesitas, porque tienes que, por ejemplo, necesitas el intercambio con gente que no, sin conocida, que no la conoces. Entonces, el dinero te lo hace más fácil. Pero para más nada necesitamos el dinero. ¿Más preguntas o más? Bien, aquí me preguntan desde Twitter. Eduardo Piratas de Madrid, ¿de dónde sacaría los 200.000 millones de euros al mes que costaría en España para esta renta, que es el 20% del Producto Interior Bruto? Also, ¿de dónde sacamos los 200.000 millones que se necesitan para usarlos en España? Os voy a contestar la situación de Alemania y ojalá que haya algo para traducirlo en el sistema español, porque yo del sistema español no sé suficiente para poder contestar al nivel que lo hago en Alemania. El sistema de la IVA son los impuestos más rápidos que existen. Por ejemplo, en Alemania tenemos 82 millones de habitantes. Y allá estamos luchando por, digamos, 1.000 euros mensualmente. Si lo calculas, son casi 1 billón que se necesita por año. Ahora yo siempre digo, si yo fuera, digamos, rey de Alemania, eso no existe, pero si fuera yo. Aquí en España sí que existe. Sí, vale, pero no tiene poder el hombre, ¿verdad? Es el Parlamento quien decide, pero bueno, lo que quiero decir, si yo fuera el que le preguntan cómo hacer, entonces yo digo, cambiar el sistema completamente al IVA, los otros impuestos a cero. El IVA es el impuesto más rápido que tenemos. Allá, por ejemplo, el IVA vuelve entre 1 a 3 meses al Estado. Los otros impuestos puede ser que tarden casi 3 años hasta llegar al Estado. Claro, llegan antes, pero tienes que esperar hasta un cierto tiempo y tienes que hacer Steuererklärung. Ah, qué bien que haya gente que habla alemán, qué bien. La declaración de la renta. Y eso tarda tiempo hasta que el Estado sepa por seguro, bueno, ese es el dinero que me puedo quedar con él o ese es el dinero que tengo que volver. Aquí es lo mismo como allá, ¿verdad o no? Sí. Más o menos. Entonces, ese tiempo que tienes, yo le llamo la dinámica del dinero. Allá en Alemania, por ejemplo, empezara con 250 millardes, 1.000 de millones. ¿Cómo? 1.000 millones. 1.000 millones. Sí, vale. 250.000 millones de euros. Me los apartara al lado. Empezar el primer mes pagando 1.000 euros por cada habitante. Son 80.000 millones que ya gasto. Si el sistema cambia, lo cambié antes, tengo 100% de IVA y los otros impuestos nada. Entonces, casi 40.000 de millones ya casi en un mes ya vuelven a mi caja. El próximo mes otra vez doy los 1.000 euros a cada habitante y mientras tanto también vuelven los impuestos.
Después de 3 meses que yo gasté, si hubierais calculado, solo gasté 160.000 de millones, ¿verdad? 80 el primer mes. Me vuelven casi 40. Otros 80 más. Son 120 en total. Casi me vuelven otra vez otros 40. Y otros 80 más, que son 160.000 de millones de euros que gasté. 3 meses. Aún me quedo en reserva con unos 80 o 90.000 de millones. Por si acaso no me vuelva el dinero inmediatamente. Y estoy seguro. Después de 3 meses, el sistema está implementado y ya anda en por solo. Esa es la idea. ¿Vale? Es que no sé cierto si lo explico bien, que lo entendéis, y si no, por favor, hacer las preguntas. Sí, pero el Estado tendría más gastos aparte de la renta básica. Si el único impuesto es el IVA y lo estamos dedicando prácticamente a la renta básica, ¿cómo hacemos las infraestructuras? Sí, pero mira, estábamos de... otra vez. Sí, que las infraestructuras, el dinero para infraestructuras, ¿de dónde saldría? El dinero de las infraestructuras, ¿de dónde sale? Sí, ya tenemos tantos gastos para la renta básica. Y la contestación, la respuesta de la pregunta esa fue para enseñar. No es un cierto, ¿cómo se dice? No es un cierto nivel de dinero que necesito para implementar la renta básica. Sí tengo en la mente que el dinero no es cosa... ¿cómo se dice? No es tangible. ¿Cómo? Tangible. Se puede tocar, tangible. Vale, sí, vale. No es materia, es una cosa dinámica. Dinero es dinámico. Y entonces, si tú cobras de Estado, si tú cobras los impuestos, no solo vas a cobrarle los impuestos para pagar la renta básica, tú cobras más, claro que cobras más. Y un sistema, por ejemplo, con esa IVA, si tú y yo hacemos negocio, claro que también sale la IVA. ¿Eso es normal o no? Y ese dinero también es que lo podemos decidir nosotros, todos juntos de un pueblo, de una población, pueblo, no sé. Sí, población. Que la parte del negocio nuestro, que también queremos darle una parte al Estado. De momento tenemos una situación, y por eso esa pregunta. No tenemos confianza unos a otros, eso fue la 90% contra los 80%, es un símbolo de eso. Otro símbolo es que decimos los políticos que son malos, que son corruptos. Sí que hay, claro que hay, pero no son todos y no es la mayoría. Son unos, digamos, 5%, 10% que de veras son. ¿Piensas que son más? No sé. ¿Tú piensas que son más? ¿Cuántos? En España. ¿Cuántos? Dame una figura, Los políticos que ganan un dinero importante, no el que es concejal de un pueblo por el perdido, la gente que está ganando, yo te diría que el 80%. ¿Cuánto? 80%. Pero ya estamos en los 80% que acabo de decir, ¿verdad? ¿Tú, si fueras político, fueras uno de los corruptos o no? Yo creo que no. Es que me supongo que tú te contas a los 90%, ¿es verdad? Pero eso es una parte muy, muy importante, porque eso es de la confianza que estoy hablando. Un sistema puede ser lo mejor del mundo si no hay confianza entre la gente, el sistema se va a acabar. Y eso es una situación que de veras estamos hoy en el mundo. Hay muchas partes en el mundo que la gente piensa que los políticos son corruptos, y lo sabemos, lo existe. Pero no sé si llegan a los 50%, mismo en unas naciones como, no sé, en África o lo que sea, con dictadores. Los hay corruptos, sí.
Pero, ¿son tantos? Eso es una pregunta muy importante. Aquí sí. Claro, aquí sí, dicen aquí, pero es que no sé. Y para mí es muy importante subir la confianza, y eso es una cosa que yo tengo que empezar con ella y no los otros. Y bueno, claro, si siguen otros y subiendo la confianza, entonces vamos a tener un sistema en donde nos confiamos unos a otros. Y la renta básica para mí es muy importante, porque no va a existir la renta básica sin confianza. Porque entonces tenemos la pregunta de hace un poco, ¿y quién controla? Pero si es sin control, si tenemos control, ya no es renta básica, es otra cosa. Entonces, los gastos, los otros gastos de la infraestructura, es que tenemos que pensar, la infraestructura tampoco cae del cielo. Eso somos nosotros que hacemos la infraestructura. El Estado somos nosotros, cada uno de nosotros. Hay gente que trabaja para el gobierno, vale, entonces arreglan las carreteras o trabajan de profesor. Yo tenía allá una mujer, Hebam, ¿quién sabe lo que es Hebam? Dime otra vez. Una comadrona. Esa mujer dice que trabaja de comadrona y dice, con una renta básica pudiera seguir a mi profesión, que me gusta hacerlo, pero de momento no nacen tantos niños, entonces en poco tiempo yo me tengo que acabar con eso, porque no soy capaz de sobrevivir, no gano bastante para la comida, todo lo que necesito. Pero eso, por ejemplo, todos recibimos la renta básica. Tú eres profesora, a ti te gusta enseñar a los niños. Si el Estado no te puede pagar, tú puedes decidir en tú mismo si lo haces voluntariamente, porque lo hay hoy. Hay gente que enseña, por ejemplo, así, asociaciones como esto, partes de colaboración, se van allá, enseñan a los niños y no cobran nada. Otra pregunta allá, y allá hay otra, espera, allá. 4 ya, vale. Y otra más allá, vale. La crisis ecológica, porque hay mucha gente que si le dan 1.000 euros se va al centro comercial y lo gasta. Y es malo para fomentar el consumo, y yo creo que vivimos en un exceso de consumo hoy en día. Tú mismo decías que no hay crisis, hay exceso está más repartido, pero... ¿Y la pregunta? Que si no es malo desde un punto de vista ecológico la renta básica, porque no controla el exceso de consumo en el que vivimos. Ajá. La pregunta fue si no es malo la renta básica en cosas ecológicas por el exceso de consumo. Exceso de consumo. La pregunta, ¿quieres? Luego, estoy contenta, luego también quiero dar algo. No, es que puedes, puedo un poco colectar y... Bueno, en castellano. Sí, castellano, gallego, lo que quieres. Yo creo que no, que sería todo lo contrario, porque lo que haría es diversos negocios que son lucrativos por el expolio ya no serían tan lucrativos, porque ya no habría esa gente que trabajara en esos sitios, y sobre todo sería un mayor racionalizar mejor los recursos, para mí, entre comillas. No sería toda la gente, por ejemplo, el tema de... Es que ahora Inditex funciona a base de ropa de temporada, porque no sé qué, porque hay gente que está trabajando para... Sí. ¿Por qué no te acercas? Es mejor, sí, es mejor, porque entonces es más fácil para el streaming. Y si quieres empezar otra vez, ¿vale? Toma. Bien, yo no me acuerdo por dónde empecé. Es que diciendo que piensas que no. Que no, la forma de producir sería totalmente diferente. Hay gente que ya no trabajaría en ciertos puestos de trabajo porque no estaría de acuerdo con ellos. O sea, tendría para vivir y no para trabajar o explotado o en un sitio que no le gusta. Después también habría que cambiar un poco el chip de nuestra forma de consumo respecto tanto a las energías como a los recursos. Y
la gente, o sea, disfrutaría un poco más de la vida, pero sin atacar tanto a los recursos. Y eso, bueno, también habría que tener un consenso en esas cosas. Y no creo que luego va enfocado también a la pregunta que le quería hacer sobre el tipo de IVA, porque ahí como lo están enfocando es el tipo de IVA, quiere decir que vas a tener mucho menos que comprar en ese sentido. Quería también enfocarlo sobre los productos necesarios para la vida o los productos básicos de vida, y en ese sentido yo no creo que vaya a implementar el ataque contra el medio ambiente, sino yo creo que sería a reducirlo. Uh-huh. Bueno, por lo menos para mí eso también es un gol. Y por ejemplo, hablando de los impuestos, también se pueden hacer se pueden subir impuestos ecológicos, y diciendo, hay cosas, por ejemplo el Ferrari, que tiene aluminio, entonces que suba el precio del aluminio a propósitamente. Y por eso, uno, que estoy de acuerdo en lo que dijo él, y otro, que tenemos una cosa, con la renta básica no vamos a tener el paraíso. El paraíso aquí en la tierra, claro que no. Aún necesitamos encontrarnos y hablar y discutir cosas. Por ejemplo, preguntas de la ecología. También hay gente, por ejemplo, que le das los 1.000 euros y se los gastan en 2 días. Ellos también no los puedes dejar solos. Necesitas no controlar, ayuda social. ¿Cómo se llama? Social worker. Trabajadores sociales, por ejemplo, que le ayudan a las familias y todo eso. Eso lo necesitas. Y yo estoy muy de acuerdo, porque yo creo que eso es bueno, que unos a otros nos ayudemos. Ahora, la pregunta de él, si no es así que la gente, por ejemplo, que solo tiene la renta básica, gasta más para sobrevivir que los otros que ganan a partir de eso. ¿Fue la pregunta así? No, es sobre si los productos básicos de vida, o sea, pan, etcétera, tendrían el mismo IVA que el resto de productos. Si los productos de base tenían el mismo IVA como los otros. Eso ya dije que es posible tener como 2 o 3 niveles de IVA, dependiendo las cosas, los productos de que estamos. Pero a partir de eso también tienes que calcular. Por ejemplo, si allá tenemos un IVA que tiene 19%. Si tú gastas 1 euro, el precio neto te va a unos 83, así más o menos. ¿Estás de acuerdo o no? Vale. 19% no son 19 céntimos, porque son unos pocos menos. Vale. De esos 83 céntimos que te cuesta el producto, son casi 33% impuestos, seguros y todo eso. Te quedas a 50 céntimos, ¿ok? Del precio neto. Sí. Ahora le subes 100% y te quedas a 1 euro. Si cambias el sistema y le sacas los seguros sociales a 0, los impuestos, por ejemplo, de salario y de todo, a 0, te quedas con unos impuestos, por ejemplo, ecológicos, para darle la dirección a los productos, pero más nada. Entonces, un producto que de momento cuesta 1 euro, con IVA, te va a costar como 50 céntimos, y si le subes 100% de IVA, te queda 1 euro. Así que los precios quedan lo mismo. Y una cosa muy importante, allá por ejemplo casi cada 2 años hay un debate en el Parlamento
para los dieten, no sé, los salarios de los parlamentarios, ¿cómo se llama? Dietas. Ah, vale, las dietas. Tienen un debate casi cada 2 años de las dietas. Para mí sería importante y necesario cada año tener un debate por la cantidad de la renta básica. Porque los precios van a cambiar, eso sí. Va a haber cosas más baratas que hoy y otras más caras que hoy. Pero necesitamos eso, la cesta de estándar o así, no sé. ¿Cómo? Cesta básica, que para calcular cuánto es la renta básica. Porque si uno dice, bueno, pero debe de ser, no sé, 400 o 1000, o allá también hay grupos que dicen que debe de ser 1500 mensualmente, entonces no tienes números, nada, solo tienes así, fantasía. Pero si el Parlamento lo calcula cada año a base de la cesta básica y a base Kaufkraft, el poder del dinero, Poder adquisitivo. el poder adquisitivo. Si multiplicas eso, ya te sale la renta básica como debe de ser. Y entonces los dietas deben de ser un factor de esa renta básica. Así que si cada uno recibe, no sé, 700 euros, entonces el político puede recibir como 5 veces más, o 10, lo que sea. Eso es otra vez una cosa de consenso. Y ya está. Por decir que, no sé, tiene más responsabilidad, o tiene que pagar agentes, secretarios, o así cosa. Entonces eso es cosa otra vez de consenso. Otra pregunta. ¿Por qué 1000 euros? Un momento, ¿está contestado la pregunta tuya? Vale. Sí, solo un pequeño dato. ¿En cuánto está la renta básica en Alemania? ¿En cuánto está la renta básica en Alemania? Estamos en Alemania discutiendo entre 400 y 1500. Eso depende del grupo, y también depende lo que ofreces a partir de la renta básica. Porque yo, por ejemplo, quiero la infraestructura que sea gratuita. Por ejemplo, si hablamos de transporte público, allá en Alemania también el Partido de los Piratas están luchando por un transporte público gratuito. El partido de la izquierda, el Partido Comunista que tenemos allá, está luchando por bibliotecas, por ejemplo, gratuitas, y la educación que sea gratuita. Así que y sanidades, por ejemplo, si le ofreces al pueblo la infraestructura gratuita, entonces ya puedes bajar el aumento de la renta básica. Bien, más preguntas del Twitter. ¿Por qué 1000 euros? ¿Cómo se calcula? No entendí, por favor. Porque tú estabas hablando hace media hora de una renta básica de 1000 euros. 1000 euros, ¿Por qué 1000 euros y cómo se calcula eso? Eso en Alemania se calcula, debe de ser más alta que el nivel de pobreza. El nivel de pobreza en Europa ahora está a 860 euros mensualmente. Y por eso esos 1000 euros, eso solo es una figura, no es cierto que debe de ser 1000 euros. O sea, es una cifra estimada. Es una cifra no solo estimada, es que tiene un sueno mágico. El 1000, sí. ¿Sabes? Y en toda parte del mundo que estuve, esa 1000 tiene una, no sé, para los seres humanos tiene un símbolo. Porque mismo se me voy, por ejemplo, a China, y el cambio entre el yen y el euro son 10-1. Así que ellos gastan, por ejemplo,
ganan unos 150 al mes. Pero lo que gastan es lo mismo. Y si lo cambias en yen, ya son 1.000 a 1.500. Así que parece una cifra muy simbolosa, no sé. Simbólica. Pero, ¿cómo? Simbólica. Pero ya acabo de decir, la renta básica debe de ser la cesta básica por, otra vez la palabra, El poder adquisitivo. el poder adquisitivo, vale. Eso debe de ser el aumento de la renta básica. Bien, aquí hay más preguntas por ahí. Yo quería preguntar. Sí, pregunta. Tengo una duda, ¿no? Esto es el impuesto más alto. Yo lo voy a sí, también así. A ver, acércate. El alambre no llega. Vale. Nada, que digo que el IVA está claro que es el impuesto más directo, ¿no? Es mejor que te pongas aquí encima, que entonces Vale. ellos también te entienden mejor. Nada, que digo que el IVA es el impuesto más directo, ¿no? Que nos repercute a nosotros, a las personas. Pero en cuanto a las empresas, que se eliminaría completamente el impuesto, por ejemplo, de beneficios, de sociedades, porque eso realmente sí sería un gran poder recaudatorio, pues para infraestructuras, como decía antes este chico, o para otro tipo de labores, como por ejemplo la sanidad pública. Entonces, yo lo veo un poco deficitario, no solamente enfocado hacia el valor añadido. Ok, vale. Es una cuestión. Sí, también me gusta bastante bien. Otra vez, la pregunta aquí al sistema español. Aquí existe un impuesto. Varios. No, es que yo estoy preguntando por un impuesto que pagan las empresas. Sí. ¿Cómo se llama? Ajá, entonces, impuesto de actividad económica. Es que allá también estamos discutiendo, por ejemplo, si ese impuesto debe de ser o no. Normalmente, ahora, ya estamos en una pregunta bastante complicada. Vamos a ver si me sale. Sí, porque es difícil. Normalmente, ¿cuánto gana el jefe de una empresa, por ejemplo? Depende de la empresa, Vale. beneficios también, a lo mejor, depende de varias. Depende a varias cosas, exacto. Desde luego no 1.000 euros, bastante más. Bueno, ahora, desde luego no 1.000 euros, bastante más. Pero yo no voy por números, no voy por aumento, yo voy por relaciones. Un jefe de una empresa solo puede ganar mucho si los productos que hace son sencillos, de una manera o de otra. Entonces, por ejemplo, si uno cobra dinero y se queda con el dinero, no sé si la gente ya va a ir a ese sitio, a esa empresa a comprar las cosas. Hablando de un sistema en donde la renta básica ya está implementada, porque si no tenemos otros casos, ¿verdad? En un sistema con una renta básica, yo sé que tú lo recibes, yo lo recibo y el empresario también lo recibe. Y si hace cosas que gana demasiado, más aún que sea de una manera sencilla, no voy allá, no compro sus productos. Y como yo no lo hago, también puede haber mucha gente que no lo haga también. Eso es no es la entera, es una parte de la solución. La otra es, claro que puedes poner impuestos económicos, ¿cómo se llama? De actividades económicos. Eso los puedes hacer. Pero entonces, otra vez, ¿quién paga los impuestos? ¿Quién? No es el empresario, nunca es. Siempre es el consumidor. Y todos los impuestos que los pones en el sistema en una parte, siempre salen a los precios. Así que, si quieres que las empresas se dedican
a lo que sea, sistema social o lo que sea, vas a subir los precios. ¿Y para qué? Si todos reciben la renta básica, tú si eres enfermera, recibes la renta básica y a partir de recibir la renta básica, trabajas de enfermera y cobras tu salario. Si, por ejemplo, trabajas en la cadena de Citroën, digamos, lo mismo. Tú cobras la renta básica, a partir de eso trabajas en la empresa. Ahora dices, la ganancia de la empresa, que también debe de pagar los impuestos para meterse en las cosas sociales. En la idea que tengo yo, la infraestructura ya está pagada por nosotros, porque nosotros lo hacemos, cada uno. El inicio ya dije yo, si quieres iniciar el sistema, por ejemplo, con el impuesto salario negativo, lo puedes hacer ahora mismo, con la IVA, lo que dije yo, cambiando el sistema fiscal, en 3 meses lo puedes iniciar, si quieres. Eso, la renta básica es solo una pregunta de querer, no de poder. Y tampoco es una pregunta de dinero, solo es de querer. ¿Te llega así más o menos la respuesta? Yo pienso en los cálculos, ¿no? De que sea algo sostenible con el tiempo, porque yo pienso que también implica cambiar un poco la mentalidad de la gente, precisamente por lo que decías, de que si tú dices, bueno, pues no está haciendo buen uso de ese dinero que está percibiendo, que es empresario, que está ganando 1.000 euros, yo ahí no voy a trabajar, porque total tengo la seguridad que por lo menos lo básico lo tengo cubierto, pero eso implica que una mayoría tienda hacia otra mentalidad, o sea, no es solo una cuestión económica, sino de mentalidad. De hecho, creo que básicamente de mentalidad. Eso implica que también eso cambie la mentalidad. Y sí, es verdad, para eso yo estoy dando las charlas por exactamente cambiar esa mentalidad. Primero, cambiar la mentalidad del trabajo, qué cosa es un trabajo. Por segundo, qué cosa es ingreso y debe de ser junto. El otro también es la responsabilidad que tiene cada uno para no solo su mismo y su familia, pero también para la sociedad. Y es verdad. Pero no es necesario cambiar la mentalidad a implementar el sistema de la renta básica. La renta básica la podemos implementar ahora mismo, si queremos. Técnicamente sí. Técnicamente, exactamente. Y lo otro, el riesgo del mal uso, lo tenemos ahora, también como lo teníamos antes y lo vamos a tener en el futuro. Eso de, por ejemplo, políticos corruptos. Yo no sé, en ningún tiempo en toda la historia que no hubiera habido corruptos, políticos corruptos y de toda clase. Pero eso no tiene que ver de nada con la renta básica, según mí. Ok, ¿más preguntas de Twitter? Una cosa de este tema. De todas formas, mira, lo importante no es... Después que tú lo arreglaste, úsalo también. Vale, yo creo que realmente el problema no es que las empresas tengan muchos beneficios y no paguen impuestos por ello, sino si lo tienes controlado por otro lado. Y es que ese dinero no se queda en la empresa, ese dinero va a manos de los directivos, de los accionistas, etcétera, etcétera, y esa gente después ese dinero lo va a gastar comprando cosas, con lo cual va a pagar el 100% de IVA. O sea, al final ese dinero acaba pagando impuestos por ello, con el modelo que se ha propuesto. Entonces, bueno, realmente no sería tan grave que la empresa no tuviera impuestos, yo creo. Siempre que los gasta aquí también, o sea, aquí, dentro de la Unión Claro, Europea. luego ese es otro tema. Luego está el tema de la salida de capitales, pero claro, eso es otro problema distinto que ahora mismo no está controlado y que se debería controlar, como estaba controlado hace 30 años. El tema del delito de salida de capitales debería volver a existir, pero eso es otra cuestión. Sí. Pero otra vez, eso de que el capital, ¿cómo se llama? ¿Salida? La salida del capital, para mí, por ejemplo, tenemos una empresa en Alemania que hace ropa, hace camisetas y así cosas.
Y ese señor dice, quiere estar en Alemania por dos razones. Una es que si quiere vender en Alemania, necesita el gente que reciba dinero, ingreso. Entonces, la producción en Alemania para que los ingresos también queden en Alemania, porque si no, no vendes. Si la gente no tiene dinero, no puedes vender. Y eso a mí me parece que es uno de los problemas que tenemos aquí en España. El otro dice, la infraestructura en Alemania es una de las mejores del mundo. Yo sería tonto si me fuera a otro sitio y no sé si me salen los trenes o el transporte que necesito a llevar las cosas a otras partes, y yo me quedo. Eso, un empresario allá en Alemania. Así, lo que quiero decir es que una vez que tengamos un sistema que la mayoría de la gente lo soporta y se siente bien con el sistema, no va a haber mucha salida de dinero, de capital, porque entonces la gente se siente cómoda. Y por ejemplo, también otra cosa que piden los piratas es, por ejemplo, una democracia directa. Entonces, si tú de empresario puedes elegir, vamos a hacer esto o vamos a hacer otro, bueno, si puedo elegir, entonces me quedo, y también se queda el capital, y yo voy a arreglar las cosas a la manera que puedo. Y eso es lo que creo yo, y eso es una parte bastante importante de esto de la confianza. Ok, ahora de Twitter y después más aquí, ¿vale? ¿La renta básica universal subiría la inflación? No, yo pienso que no, porque la inflación no tiene que ver de nada de la renta básica. La inflación es una cosa que depende al aumento de dinero que existe en un sistema. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay unas calculaciones allá en Alemania, por ejemplo, diciendo salario mediano, se llama así, el salario medio por 6 meses por población. Entonces, en Alemania eso sería 1.500 euros a 6 meses, son 9.000 euros por 82 millones de habitantes. Entonces tienes, no sé, 750 y no sé tanto mil de millones de euros que circulan en el sistema alemán. Y eso parece que es lo mismo en cada nación. Solo el problema que tenemos no es siempre lo mismo. Lo calculan de una manera o de otra. Solo es para más o menos tener una idea cuánto es. Y ese dinero, claro que no se sube ni se baja. Porque si se sube, entonces te sale la inflación. Si lo repartes bien repartido, entonces no hay nada para que se suba la inflación. De nada. Si sigue con las preguntas, ¿cuántas son? Ya son muchísimas, ¿verdad? Bueno, me quedan unas 3 más, creo. 3. Entonces seguimos con el Twitter y después otra vez aquí en la sala. En un orden de implementación es más prioritario la transparencia y la democracia directa que la renta básica universal. ¿Cuáles de las 3 cosas sean más urgentes? ¿La democracia directa, la transparencia o la renta básica? Pues para mí no hay ¿cómo se dice? Primero, segundo, tercero. Para mí esos son 3 campos que el Partido de los Piratas estamos luchando. Y por ejemplo, yo no me meto tanto en la transparencia. Soy sincero. Yo sí soy transparente para mí, pero yo no pido ni nada que lo hagan los otros. La democracia directa, sí, pero tampoco tanto como la renta básica. Y como estamos viviendo en una sociedad de repartir
No gusto. Equitativamente. Aufgaben. ¿En inglés? No sé. Deberes. Repartir deberes que uno hace, ¿no? ¿Sabes? Entonces, uno que luche por la transparencia, otro que luche para la democracia directa y yo, por ejemplo, por la renta básica. Claro que le voy a ayudar a los otros. Si me piden, yo voy. Pero si no me piden y están así arreglados, entonces yo sigo más a la renta básica. Para mí eso es muy importante, pero no puedo decir que uno sea más importante que el otro o más urgente. De acuerdo. ¿Qué estudios con cifras existen que demuestren la viabilidad? ¿Nos los podría indicar para revisarlos? Los estudios que existen, por ejemplo, es uno de estos. Vamos a ver si lo puedo enseñar aquí por el streaming. Es que no sé si se ve bien. Lo puedo leer. Es el estudio de viabilidad es en gallego. Estudio de viabilidad de renta básica das iguais en Galiza. Eso, por ejemplo, es un estudio. Y Diego, ¿tú sabes? ¿Está Diego? Se marchó. Ah, lástima. ¿Tú sabes algo de eso? Sí, pero... ¿Cómo te llamas? Roy. ¿Tú sabes algo de otros estudios? Porque yo sé, por ejemplo, que... A nivel estatal hay más sobre otras comunidades. Y a nivel español también hay. Porque, por ejemplo, aquí el grupo de agitación social Es lo mismo. también publicó aquí esta libreta de la que a renda básica das iguais, y yo sé que eso, por ejemplo, es traducido, que esa libreta antes también la existía en castellano. A ver, aquí también hay más. La renta básica de los iguales. ¿Hay alternativas al capitalismo? Aquí una pregunta de José Iglesias Fernández. Y otra más. Todo sobre la renta básica 2. Hay uno de los años 90 que era renta básica ya, que es a nivel español. Renta básica ya del año 90, que también existe. Y bueno, como es una pregunta del Twitter, yo sugiero buscar por Google, porque tenemos varias redes mundiales, nacionales. Hay muchos proyectos en el mundo que ya están probando. Por ejemplo, Brasil es la primera nación en el mundo que tiene la renta básica en la Constitución. Aún no lo hicieron, pero por lo menos ya está en la Constitución. Muy bien. Y la última. ¿Quién recibe la renta básica universal? ¿Menores de edad también? Bueno, ¿quién recibe la renta básica universal? Sí, menores también la reciben. Claro que sí. La renta básica es del primer día hasta el último. Por eso universal. Porque si ya empiezas a diferenciar que tienes que tener una cierta edad, ya no es universal. Si diferencias, si por ejemplo tienes que enseñar cuánto patrimonio tienes, ya no es universal. Así que la renta básica universal es para todos. Y claro, hay gente que dice, pero entonces yo me meto en la cama, produzco un niño al otro y tengo 12. Y ya está, ya me está la vida salvada. Pues yo le pregunto a esa gente si tienen hijos. Porque si tienen hijos ya saben cuánto trabajo es 1 o 2 o 3. Y si de veras una pareja quiere 12 hijos, que lo hagan. Tienen mi bendición, la tienen. Porque eso es trabajo bastante. Y es un trabajo bastante bueno para la sociedad, porque son 12 personas más en este mundo que pueden arreglar las cosas que se necesitan arreglar.
pueden ayudar a producción, pueden hacer el campo creativo, dibujar o hacer canciones, yo qué sé, todo lo que sea. Y a mí, como me gustan los seres humanos, entonces sí, cuanto más mejor. Y yo sé que la mayoría de la gente es inteligente y va a calcular si puede organizar el trabajo que es necesario. Y los otros, bueno, nosotros entonces tenemos que ayudar unos a otros y hablarle. Si de veras hay una persona que yo pienso que no tiene la capacidad en criar 12 niños, entonces yo le tengo que hablar por lo menos, y además también ayudar. Si los niños están en el mundo, no los vamos a dejar allá, ¿o no? Y ya lo hacemos. El sistema social hoy al día ya está atento a esas cosas. ¿Ya está? Entonces Roy también tenía otra más. Bueno, sí, una tú, o no sé. Da igual. Sí, que no. Una reflexión que otra cosa. Es que tenemos aquí un nudo, vamos a ver si lo toma. Bueno, enlazando con esta parte, non creo que moita xente... Hai moitos castelán... En español, sí. Vamos a falar en castelán. En castelán. No creo que mucha gente tuviera más hijos porque va a tener un sueldo, sino realmente, normalmente antes se tenían más hijos para que esos niños te dieran más sueldo. Y con la renta básica supongo que habrá una equidad, no es va proporcional al número de miembros de la familia. Vale. Con esto voy a ir cara al decrecimiento, cara a una política necesaria en este mundo tan repleto de gente. Hay demasiada gente en el mundo, eso es una evidencia. Aunque hay suficientes alimentos para alimentar a todo el mundo, sí que no hay un reparto de esa riqueza equitativo. Y empieza básicamente por el nivel de consumo y aparejado el nivel de producción. El primer mundo consume los recursos de ese tercer mundo. Y no solo esos recursos del tercer mundo, sino los recursos que ya había almacenados en el planeta Tierra. Esa cuestión nos lleva a un decrecimiento necesario sobre las infraestructuras, la demanda energética y la demanda de bienes para producir cualquier cosa. Eso es lo necesario, o sea, y ya quería ir más hacia el nivel de transporte. Sí, claro, que yo quiero un transporte gratuito, pero no quiero un transporte gratuito a toda costa. O sea, no quiero que las infraestructuras para ese transporte pues me jodan un espacio natural, que no se carguen ciertos entornos de patrimonio, con mucho patrimonio.